El 15 de julio de 1916, el señor William Edward Boeing registró de manera oficial a su empresa Pacific Aero Products Co. en Seattle, Estados Unidos, la cual luego tomaría el apellido de su fundador, Boeing. Exactamente un mes antes, Boeing, junto a su amigo Conrad Westervelt, habían terminado de construir y volado por primera vez el Boeing Model 1. William Boeing nació en Detroit en 1881. Era hijo de Wilhelm y Maria Boeing, y su padre fue un inmigrante alemán que llegó a los Estados Unidos en 1868 a los 20 años en búsqueda de aventuras. Se estableció en el noroeste de ese país y empezó a trabajar en la industria maderera y minera, amasando una importante fortuna. Pero falleció en 1890 a los 42 años, dejando viuda a su esposa y huérfanos de padre a sus 3 hijos. Tras ser enviado a un internado en Suiza, William Boeing retornó a los Estados Unidos en 1899 para estudiar en Yale, aunque la abandonó sin graduarse en 1903 para volver al noroeste de ese país a dedicarse a la vieja industria maderera familiar, fundando una nueva compañía y expandiendo sus negocios en base a la fortuna que había heredado. Se sintió atraído por la aviación desde sus inicios, al presenciar por primera vez el vuelo de un avión en la Feria Mundial de Alaska Yukon Pacífico que se realizó en Seattle en 1909. En 1915 adquirió una aeronave Martin S, la cual poco tiempo estrelló. Fue cuando desde la fábrica le dijeron que los repuestos iban a tardar meses en llegar, que William Boeing decidió construir su propia y mejor aeronave. Todo un emprendedor. Los Estados Unidos ingresaron a la Primera Guerra Mundial en 1917, por lo que Boeing proveyó a la Marina de ese país su modelo 2, el primer éxito comercial de la compañía, del cual entregó 56 unidades, por lo que se vio obligada a construir su primera gran planta de producción, conocida por supuesto como la Boeing Plant 1, sede central de la empresa hasta 1965, aunque con la llegada de aeronaves más grandes en los años 30, la producción se mudó a la Boeing Plant 2 en 1936, quedando la número 1 como lugar de almacenamiento y pruebas. En 1919, finalizada la Primera Guerra Mundial, la empresa presentó el Boeing Model 6 o B-1, un biplano anfibio, primer desarrollo comercial con capacidad para un piloto y 2 pasajeros. Pero el mercado civil estaba inundando de aeronaves militares de segunda mano, por lo que solo se fabricó una unidad. Este contexto económico hizo sucumbir a muchos fabricantes, pero Boeing sobrevivió diversificando sus negocios haciendo cajas para fonógrafos, que son aparatos para grabar y reproducir sonido, muebles y botes, como también tareas de mantenimiento para aeronaves militares o fabricando a pedido aeronaves de otras empresas. En 1927, Boeing ganó un contrato del gobierno estadounidense para suministrar 26 aeronaves que realizarían tareas de transporte de correo entre Chicago y San Francisco. Para ello, desarrolló una versión mejorada del modelo 40, el modelo 40A, que tenía un motor Pratt & Whitney enfriado por aire, a diferencia de agua de los otros contrincantes, lo cual le restaba el peso del radiador y del líquido, permitiendo cargar 540 kilogramos de correo, además de incorporar una cabina para 2 pasajeros. Nacía así una nueva era para Boeing, la del transporte aéreo de pasajeros y correo. William creó entonces Boeing Air Transport, una aerolínea que fue creciendo, comprando a otras empresas más pequeñas y otros fabricantes como Pratt & Whitney, por lo que en 1929 toda la compañía se renombró como United Aircraft and Transport Corporation, agrupando en subsidiarias a la fabricación de aeronaves y componentes, la operación de algunos aeropuertos, centros de formación de pilotos, mantenimientos y el transporte de pasajeros y correo. Las diferentes aerolíneas se habían fusionado previamente en 1928 bajo una marca que suena bastante conocida, United Airlines. En una entrevista realizada en 1928, William Boeing dijo:
Me genera un gran orgullo y satisfacción darme cuenta que en apenas 12 años, una pequeña compañía con menos de una docena de empleados ha crecido para transformarse en la mayor fábrica dedicada solo a la construcción de aeronaves en los Estados Unidos, empleando alrededor de 1000 personas. En 1934 estalló un supuesto acto de corrupción entre el gobierno de los Estados Unidos y las diferentes empresas que tenían contrato para transportar correo aéreo. En 1930 entró en vigencia una nueva regulación conocida como el Air Mail Act de 1930, que cambió la manera en que el gobierno subsidiaba el transporte aéreo de correo. Anteriormente se pagaba por kilogramo de piezas de correo transportadas a determinadas distancias, lo cual hacía que muchos operadores se llenen a propósito de correo basura para así aumentar sus subsidios. La red contaba con 45 pequeñas aerolíneas que operaban en muchos casos con precarias aeronaves haciendo rutas bastante cortas. Con el nuevo contrato del gobierno pagaría a las aerolíneas en base a la capacidad de carga que disponían sus aviones, lleven correo o no, incentivando de esta manera a que las empresas desarrollen el transporte de pasajeros para aumentar sus ingresos en lugar de cargarse con más correo. Además, el gobierno entregaría bonos a las compañías que operen aeronaves multimotor equipadas con equipo de radio y ayudas a la navegación. Los contratos los ganarían quienes ofrezcan la menor tarifa por milla volada. A su vez, se decidió consolidar la red en solo 3 aerolíneas de alcance nacional y financieramente estables, resultando ganadores United Airlines en el norte, TWA en el centro y American Airlines en el sur. Pero en 1933 un periodista denunció que las empresas que resultaron adjudicadas con los contratos del gobierno no eran las que habían ofrecido los costos más bajos. Escándalo. En febrero de 1934, el presidente Roosevelt canceló todos los contratos y puso a la aviación del ejército de los Estados Unidos a llevar adelante el sistema de correo aéreo, con desastrosos resultados, incluyendo víctimas fatales, ya que ese cuerpo no tenía la experiencia, la tecnología ni la red de centros de mantenimiento con las cuales contaban las líneas aéreas, por lo que el experimento duró apenas 4 meses. Cuando en junio de 1934 volvió a poner al correo aéreo en manos privadas, pero con nuevas condiciones que afectarían directamente al futuro de Boeing como compañía y a la carrera de William Boeing en la aviación. Para empezar, el gobierno de los Estados Unidos decidió disolver los holdings empresarios que agrupaban bajo un mismo paraguas corporativo a fabricantes de aeronaves y aerolíneas. Entonces Boeing, llamada desde 1929 United Aircraft and Transport Corporation, se dividió en 3 compañías. También prohibió que los ejecutivos de las aerolíneas del escándalo vuelvan a pertenecer a compañías con futuros contratos con ese correo, por lo que William Boeing renunció como presidente de la United Aircraft and Transport Corporation en septiembre de 1934 y vendió todas sus acciones a la compañía. Desde entonces se enfocó en sus negocios en la industria maderera y también en otras actividades como criar caballos de carrera, que fue uno de los más importantes en su época en esa rama. También en acciones benéficas. Finalmente, en 1941, una Corte Federal de Apelaciones de los Estados Unidos dictó que no había existido fraude alguno en los contratos realizados tras el Air Mail Act de 1930. Durante la Segunda Guerra Mundial, William regresó a Boeing como asesor de la construcción de aeronaves militares. El 15 de mayo de 1954, William Boeing y su esposa Berta estuvieron presentes en el roll-out del Dash 80, Boeing 367-80, aeronave prototipo de los futuros KC-135 Stratotanker y 707 Stratoliner. Esta vez a ella sí la dejaron bautizar la aeronave con champán y al momento de hacerlo dijo: "Bautizo de esta manera a la aeronave del mañana". Ciertas palabras dadas la revolución que traería al mercado aerocomercial la introducción del 707, el primer miembro de la exitosa familia de jets comerciales de Boeing. William Boeing no llegó a ver la puesta en operación del 707. Falleció el 28 de septiembre de 1956 a bordo de su yate.